Bienvenidos a este servicio de mitad de semana. Les enviamos un abrazo a todos. Espero que estén muy bien. Y hoy quisiera pedirles por favor que pueda compartir esta transmisión para que así juntos podamos bendecir a muchas más personas. Les recuerdo que la semana pasada estuvimos viendo el inicio de una nueva serie basada en el libro de Santiago. Y hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama la palabra de verdad. La palabra de verdad. Y yo quisiera dejarte una pregunta para que puedas meditar mientras escuchas este mensaje. La pregunta es esta: ¿qué tan importante es la Biblia, la palabra de Dios para ti? Santiago dice en Santiago 1, 16, 27 a ciertos cristianos judíos que estaban dispersos o aislados en el mundo lo siguiente: mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Diga conmigo, la palabra de verdad. Es la primera vez que menciona en esta porción Santiago la palabra de Dios. Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra de Dios, segunda vez, sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, tercera vez, la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra cuarta vez, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, ahí menciona o hace referencia a la palabra por quinta vez, que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Quieres recibir bendición? Tenemos que amar la palabra. Dice el 26 y 27. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse puro o limpio de la corrupción del mundo. ¡Wow! Aquí Santiago deja claro que Dios trabaja en nuestros corazones. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo revelado a nosotros. Y otra vez yo quiero hacerte la pregunta que te hice al principio: ¿qué tan importante es para ti la palabra de Dios? ¿Qué tan valiosa es para ti la Biblia? Yo quiero que puedas, por un momento, con tu imaginación, visualizar la tormenta más difícil que puedas imaginar. Bueno, algo así, figurativamente, como el 2020, ¿verdad? Que ha sido una tormenta muy difícil para muchos y para algunos, literalmente. Es probable que en este año, de alguna o de otra forma, esta tormenta te ha atacado. Ha golpeado en contra de tu vida espiritual, de tu salud, de tus finanzas, de la relación en tu familia, con tu familia o familiares en este año. Honestamente, estamos en tiempos de tormenta, donde los vientos soplan fuerte por un lado, por el otro. No tengo que mencionarles mucho. Ustedes han visto las noticias, saben todo lo que ha sucedido en este año y tratamos como de ver hacia adelante, ver el futuro, ¿verdad? Vamos ahí navegando en medio de la tormenta del 2020 y se ve oscuro, se ve incierto, se ve misterioso. Yo quisiera hacerles una representación, una ilustración. ¿Qué hacen los barcos cuando la tormenta es violenta y hay peligro de ser arrastrado contra un arrecife, las rocas, sucumbir, ser destruidos? ¿Qué hacen los barcos en medio de la tormenta
cuando no pueden ver nada y pueden tener mucha pérdida. Sueltan algo, ¿verdad que sí? Sueltan algo grande que es el ancla. Muy bien, es el ancla. Los barcos, cuando están en medio de una gran tormenta y no pueden ver nada, para evitar sucumbir o evitar chocar contra rocas o arrecifes y ser destruidos, sueltan el ancla o las anclas para que puedan ser afirmados ahí donde están y esperan a que la tormenta pase. Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer con la palabra de Dios. Es nuestra ancla, y de hecho les comparto Hebreos 6:19 que dice: esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Yo quisiera que puedas orar ahí. Señor, hoy te pedimos que tú puedas revelar tu palabra a nuestro corazón como esa ancla que mantiene firme nuestra vida. Yo hoy vengo orando por todas las personas que han estado viviendo momentos difíciles y que honestamente sienten como su vida sucumbe, como si están cerca de chocar de frente contra todos los problemas y dificultades que ha dado este año. Pero tú, Señor, en medio de la tormenta, oscuridad, misterio, incertidumbre, nos das un ancla que nos mantiene firmes, y es tu palabra, son tus promesas, es la guianza que nos da la Biblia a nosotros. Hoy, Señor, queremos aprender esto de ti y abrir nuestro corazón, y dile ahí: Señor, yo abro mi corazón, yo quiero escuchar tu palabra. Amén y amén. Qué curioso, es muy curioso, porque muchas veces nosotros, no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces nosotros decimos: Dios, háblame. ¿Verdad? No sé si a usted le ha ocurrido: Dios, háblame, te necesito. Y no prestamos atención a sus palabras que ya están escritas en la Biblia. ¿Verdad que es un poco irónico? Nosotros no tenemos que permitir que el diablo nos haga dudar de la certeza, veracidad y confiabilidad de la palabra de Dios. El diablo siempre ha intentado hacer dudar a las personas. Desde Adán y Eva vemos en Génesis que el diablo siempre ha intentado hacer dudar de lo que Dios dice. Y les voy a dar el ejemplo. En Génesis 3:1 dice: el diablo dijo: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Mira cómo Satanás siempre trata de meter la duda a la palabra de Dios. Cuidado, no permitas que el diablo te haga dudar de la firme y verdadera palabra de Dios. Quiero que digas conmigo: yo creo en la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios. Hoy declara esto para tu vida, porque la palabra de verdad guiará tu vida y te librará de la muerte. Dice Proverbios 16:25: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. No hay nada más peligroso que creer estar bien, pero en realidad estar mal. Hoy quisiera preguntarte: ¿cuál será el fundamento de tu vida a partir de hoy? ¿El mundo? ¿Las noticias? ¿Quién está o no en presidencia? ¿O es la palabra de Dios? Di conmigo: la palabra de Dios es mi ancla. Así como lo dijo Jesús en esta porción bíblica de Mateo 7:24-25, Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente, así como lo eres tú. Es un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa, y tal vez en este año contra tu matrimonio, tu trabajo, tus finanzas, tus hijos. Pero dice: con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Nosotros tenemos que aprender a amar la Biblia. Medítalas en esa pregunta que te hice al principio: ¿qué tan importante es la Biblia para ti? Yo quisiera mostrarles un video impactante de un grupo de creyentes chinos en ese momento cuando recibieron sus Biblias por primera vez. Quiero que prestes atención a este video.
本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的时候。Wow, honestamente no es necesario ni entender el idioma de este video. Basta con solo ver la pasión y cómo valoran la palabra de Dios. Hoy pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? ¿Tienes la misma emoción cuando vas a leer la palabra de Dios? Yo creo que con este video ya abarcamos mucho de lo que hoy vamos a hablar, porque necesitamos valorar y amar la palabra de Dios. Quiero compartirte, y de esto se trata este mensaje, de 3 actitudes que Santiago expresó en su carta que hoy nosotros debemos de tener hacia la palabra de Dios. Quiero que tengas en su mente la palabra de Dios. Dios te quiere hablar a través de su palabra. La primera actitud que nosotros tenemos que tener hacia la palabra de Dios es: recibe agradecidamente la verdad que te salva. O sea, seamos claros. Jesucristo es nuestro Salvador, pero la revelación de esa salvación está escrita en la Biblia para nosotros. Santiago lo dice así, Santiago 1, 16, 18. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Esto tiene un significado hermoso y muy profundo, porque desde el principio los primeros y mejores frutos eran entregados en adoración y agradecimiento a Dios. De hecho, de aquí es donde viene nuestro principio de los diezmos y las ofrendas. Nosotros le damos lo mejor a Dios, no porque tengamos, sino porque queremos. Nosotros somos el primer fruto. Nosotros estamos aquí para decir: Dios, yo te adoro y te entrego mi vida. Yo acepto tu salvación, acepto el sacrificio que has dado por mí, y lo menos que yo puedo hacer es rendirme. Si te das cuenta de que Jesucristo murió por ti para poder rescatarte y hacerte miembro de la familia de Dios, para que tu vida sea relevante y tengas una oportunidad de entrar al cielo, hoy nosotros tenemos que rendirnos a Dios y decirle: Señor, yo soy tuyo. Amo tu palabra, amo la revelación de tu Hijo para mi vida. Hoy yo quiero declarar sobre ti Romanos 10, 17, y dice: así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Yo hoy declaro que tu fe aumenta y que en tu interior se desarrolla un profundo amor por la palabra de Dios. La segunda actitud que Santiago enseña es: acepta humildemente la verdad que te confronta. ¿Por qué la palabra humildemente? Porque algunas veces somos orgullosos creyendo las cosas que ni siquiera son verdad. Deseamos, ¿verdad?, con emoción las promesas, pero evitamos la confrontación. Veamos lo que dice Santiago, versículo 19-21. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Dios, por medio de su palabra, va a querer limpiarnos del pecado, mejorarnos como personas, como cristianos, pero vamos a necesitar ser humildes para estar de acuerdo con Dios y reconocer que en alguna o en muchas áreas no estamos bien. Esto va a salvar nuestras vidas. Y yo quiero ponérselos fácilmente
con las palabras del pastor Timothy Keller, que dijo esto. Dijo, si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, es posible que solo estés adorando una versión idealizada de ti mismo. Lo voy a leer nuevamente porque es profundísimo. Si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, es posible que solo estés adorando una versión idealizada de ti mismo. ¡Wow! 1 Tesalonicenses 2:13 lo deja así. Por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Ese es el punto. No son ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Acepta humildemente la verdad de Dios sobre tu vida para cambiar para bien. La señal de una persona cambiada por Dios es que le gusta que Dios le dirija cómo vivir correctamente. Y eso es muy importante. La última actitud que debemos de tener hacia la palabra es esta. Abraza atentamente la verdad que te guía. Abraza atentamente la verdad que te guía. Santiago lo dice así en versículo 22-23. No se contenten solo con escuchar la palabra. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, presta atención, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Qué interesante que la Biblia compara la Biblia con un espejo. Todo el mundo se ve bien hasta que se mira en el espejo y se da cuenta que lleva todo el día con un moco guindando, ¿verdad? Obviamente es terrible ese momento cuando uno dice, ¿por qué nadie me dijo, verdad? ¿Por qué nadie me había dicho que andaba un moco allá haciendo el show, verdad? El ridículo. Y es interesante porque todos nos vemos bien hasta que vemos un espejo y nos damos cuenta de la verdad. Nosotros necesitamos abrazar la verdad de nuestra condición para evitar la vergüenza y la condenación cuando estemos en el juicio delante de Dios. Esto es algo para meditar, porque, todos nos vemos bien delante de nuestra propia opinión. Cada quien se considera justo a sí mismo. Porque sí o no que uno pasa, es que yo estoy mejor que aquel. No, es que yo no soy tan malo. Es que yo hago esto, es que yo hago lo otro. Y honestamente lo que estamos haciendo es justificándonos y pensando que estamos bien, pero realmente cuando nos vemos en la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta cómo estamos. Yo quisiera centrarme en esto un momentito porque la palabra de Dios es como un espejo. Y cuando usted se mira en un espejo, yo no sé si ustedes se acuerdan de sus tiempos de adolescencia o está en los tiempos de adolescencia, pero a mí todavía me salen espinillas, ¿verdad? Yo no sé si a usted también le ha pasado o le pasa todavía, pero hay veces que tal vez uno se cree que anda súper guapo, ¿verdad? Cuando se da cuenta tiene uno espinillas, tiene uno ojeras, en mi caso hasta canas me están saliendo, ¿verdad? Y uno empieza a darse cuenta que tal vez no se ve tan bien como uno piensa. La palabra de Dios es como un espejo. Si usted se considera a sí mismo y se mide por su propia medida, usted siempre va a quedar bien. Pero cuando usted y yo nos reflejamos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos empieza a mostrar áreas que tal vez no queremos, pero necesitamos cambiar. Eso es lo que Dios hace a través de su palabra. Quiero leerles el versículo 25 y dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, ¡wow, qué bonito!, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Eso es hermoso. Yo quisiera darte algunas recomendaciones prácticas para que puedas envolverte más con la palabra de Dios. Yo sé que estamos en un mundo digital y de hecho yo utilizo el Bible App. Tal vez usted también lo utiliza o te metes en Google, ¿verdad? Y buscas la Biblia digitalmente. Eso está muy bueno, pero yo quisiera recomendarte que también puedas tener una Biblia en papel. Es una cosa más como de amar lo que está en el libro.
porque hay veces que lo digital lo tomamos un poco más a la ligera, pero cuando tienes una Biblia propia, tal vez puedes sentir esa sensación de que estás literalmente metiéndote en la palabra de Dios. La otra cosa que te quiero recomendar es que puedas sacar tiempo todos los días para leerla. En el caso de mi esposa, también les quiero mostrar otro libro que tengo acá. En el caso de mi esposa, nosotros tenemos este devocional que tiene devocionales para la mañana, no sé si se logra ver ahí bien, pero tiene para la mañana y para la noche. Es el mismo versículo, diferentes versiones con una aplicación diferente. Es muy útil, ¿verdad? Usted puede conseguirlo, lo puede comprar en cualquier lado, pero lo que le quiero recomendar no es tanto exactamente este libro. Lo que le quiero decir es que tienes que buscar un plan de lectura. La palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios es la que te va a traer libertad. Quiero que siempre tengas presente esa ilustración del ancla. La palabra de Dios va a ser el ancla en medio de la tormenta. Cuando no sepas qué hacer, cuando no tengas idea qué va a pasar en el futuro, cuando te sientas desesperada, cuando sientas que las cosas están viniendo encima tuyo, que no hay salida, en lugar de tratar de buscar soluciones por ti mismo, simplemente tira el ancla. Confía en lo que Dios ya te prometió, en lo que Dios te dijo, y espera. Deja que Dios trabaje. Deja que la palabra se cumpla. Deja que el Señor complete lo que ha iniciado en ti. No leas la Biblia solamente. Deja que la Biblia te lea a ti. Y para terminar, quiero que prestes atención a esos últimos versículos. Versículo 27. Y dice: la religión pura y sin mancha. Porque mucho se habla de religiones, ¿cierto? Hasta lastimosamente algunos pelean por cuál es la religión. Escucha bien esto. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. O sea, quiere decir que la palabra nos transforma en personas misericordiosas que hacemos justicia. Y sigue diciendo: y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Quiere decir que la palabra nos transforma en personas que viven en santidad. ¿Por qué quiero terminar con esto? Porque este versículo es parte de todo el texto bíblico que hemos estado leyendo sobre la palabra de Dios. Y tal vez uno dice, bueno, como que parece fuera de contexto, como que no se conecta. Pero miren lo siguiente. El problema hoy en día es que mucha gente, inclusive iglesias, viven en un extremo o en el otro. Unos ayudan al necesitado, hacen buenas obras, protestan por la justicia, ¿verdad? Que se haga la justicia, ¿verdad? Hay que defender a la gente que está oprimida. Y eso está muy bueno, pero no cuidan su santidad. Hacen muy buena obra, pero no viven una vida conforme a la palabra. El otro extremo es que unos buscan la santidad en sí mismos y tratan de ser lo más correctos posibles, y de hecho son aquellos que rápidamente te pueden decir en qué estás mal, ¿verdad? Porque andan buscando la santidad, pero no ayudan a los demás. Realmente si analizas esto, la palabra de Dios es la que guía a la religión pura y sin mancha. ¿Quieres saber cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión perfecta? ¿Cuál es la religión que tú y yo debemos de seguir? La palabra de Dios lo revela. Tiene que ser una mezcla en ambas cosas, donde nosotros hagamos buenas obras y ayudamos a los demás y vivamos en santidad conforme al espejo que podemos vernos y reflejarnos en él. Hoy yo quiero motivarte para que podamos vivir y amar la palabra de Dios. Así como estas personas chinas que recibieron estas Biblias, a mí me impacta mucho porque específicamente ustedes vieron a esta chica de rosado. Ella cuando agarra la Biblia, y los otros amigos también la huelen, la abrazan. O sea, realmente ellos se ve que no es solo un libro. Y de hecho, con esto concluyo. Esto no es solo un libro, es Dios. Porque la palabra es Dios. Porque recuerda que la misma palabra nos enseña que la palabra se hizo hombre y la palabra era Dios. Nosotros hoy podemos saber de que Jesucristo dejó sus palabras. Dios, a través de todas las historias bíblicas, dejó su voluntad para nosotros. Hoy tenemos que amar la palabra de Dios. Hoy acepta y recibe con actitud correcta la palabra de Dios en tu vida. Quiero que oremos. Señor, hoy
Te damos gracias por este mensaje que es práctico. Es un mensaje práctico que hoy nos enseña y nos motiva a amar tu palabra, a amar tus palabras ya escritas. Señor, yo quiero orar por cada persona que está conectada o que posteriormente va a ver este video. Yo quiero pedirte, Dios, que tú puedas poner en nosotros un amor por tu palabra. Y yo no sé si usted lo puede hacer también. Te reto para que lo hagas. Dile ahí, Señor, pon en mí un amor por tu palabra. Que pueda utilizar tus promesas, que pueda utilizar cada palabra que has declarado como un ancla que me mantenga firme aún entre la tormenta más difícil que pueda atravesar en mi vida. Que el enemigo no pueda robarte hoy esas promesas y esas palabras de bendición para tu vida. Hoy declaro que la palabra de Dios es tu fortaleza, es ese fundamento donde estás firme y nada te puede botar. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que también podemos tener la actitud correcta cuando recibamos de parte tuya, Dios, una corrección. Cuando nosotros leamos la palabra y tal vez sintamos como que estamos mal, pero tú al mismo tiempo nos muestras el camino para hacer las cosas bien. Hoy, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y hoy quiero también decirte directamente que esta es tu oportunidad para recibir la gracia de Dios y cambiar tu vida para siempre. Acepta a Jesús. Acepta a Jesús como tu Salvador. Jesucristo, el que está revelado en la palabra de Dios y es vida en nuestros corazones. Hoy también quiere darte vida eterna a ti. Quiero aprovechar este momento para que puedas hacer una oración conmigo y todos juntos, de hecho, en familia, podamos hacer esta oración y pedirle a Jesús que sea el Señor y Rey de nuestra vida. Esta es tu oportunidad. No esperes a mañana. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Hoy has escuchado la palabra, estoy seguro que tu fe es mayor. Quiero que repitas conmigo esta oración y puedas decirle: Jesús, hoy creo en tu palabra. Creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y recibo la vida eterna. Gracias, Jesús, por tu palabra, por la salvación y esta nueva oportunidad. Amén y amén. Y yo quiero que todos ahí en el chat, por favor, puedan celebrar en este momento a cada persona que hoy hizo esta oración. Y quiero animarte, quiero dejarte, porque tal vez no recuerdes muchas o la mayoría de las palabras que dije, pero sí quiero que puedas recordar la importancia de la palabra de Dios para tu vida. Ve y lee la palabra. Mañana lee y estudia la palabra. Ama tu Biblia, ama la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima transmisión.